El nacimiento de la Iglesia. Muchas otras cosas hay que hizo Jesús que si se escribieran una por una, me parece que no cabrían en el mundo de los libros que se podrían escribir. Juan 21:25. He hablado en mi primer libro, oh Teófilo, de todas las cosas que hizo y enseñó Jesús desde su principio hasta el día en que fue recibido en el cielo. Hechos 1:1. Estos dos versículos tienen inmediatamente uno detrás de otro en la Sagrada Escritura y presentan sin duda un contraste muy curioso. San Juan, al concluir su Evangelio, parece como si se sintiera agobiado con la sensación de que ha utilizado muy escasa cantidad del material de que podía disponer. Muchas otras cosas hay que hizo Jesús. San Lucas, en cambio, no se refiere a su Evangelio como la simple narración de todo lo que Jesús hizo y enseñó, sino que su frase dice, empezó a hacer, como si todo aquello fuera tan solo el principio de una historia, el prólogo para el volumen siguiente. Jesús comenzó. ¿Qué quiere decir con esto? Si alguien ha vivido una vida completa y perfecta, esta fue la vida que comenzó con la Navidad y terminó con la Ascensión. El que la vivió afirmó esta plenitud. He acabado la obra cuya ejecución me encomendaste. Juan 17:4. Y al final, cuando ha cesado la última lucha, dice, todo está consumado. Juan 19:30. ¿Cómo es posible que San Lucas, al ponerse a describir la labor misionera de los apóstoles y los primeros pasos de la infantil iglesia, aluda a la realización única de su divino Maestro, como si hubiera sido una labor de preparación, destinada a ser superada y oscurecida por los acontecimientos que han de seguir? Y sin embargo la Biblia lo dice, Jesús comenzó. Si todo lo que hizo se escribiera, no cabrían en el mundo entero los libros que se podían escribir. Curó a tantas personas que estaban enfermas y no se nos dan detalles acerca de ellas. Predicó en muchas ciudades y aldeas, y hoy se han borrado hasta sus nombres. Sus seguidores, asombrados, debieron de hacerle muchas preguntas. Recibieron de él muchas palabras de advertencia o de aliento. Muchos conversos debieron de seguirle, aclamarle y abandonarle. Muchas desilusiones y fatigas debieron de acompañar a su misión. Y el recuerdo de todo ello no ha llegado a nuestros días. Y sin embargo, esto no era más que un comienzo. En cierto modo, la historia de la Iglesia que San Lucas expone en los Hechos de los Apóstoles no es un epílogo, ni siquiera una continuación de la historia de su fundador, sino que es la segunda parte del mismo volumen. Jesús comenzó en su vida terrestre, lo que quiere decir que Jesús prosiguió después de subir a los cielos. ¿En qué sentido? ¿Hemos de suponer que el mismo Señor, aun después de la ascensión, sigue trabajando y sufriendo por nosotros? Que aunque ya no participa en nuestro mundo transitorio, en nuestra carne mortal, sigue sintiendo el puñal de la decepción cuando sus amigos escogidos le abandonan. Sigue sufriendo agonía, como en Getsemaní, con el pesar por los fracasos de sus súbditos y la preocupación por su futuro. Hemos de pensar que las blasfemias que los hombres le arrojan le duelen ahora como le dolían cuando se encontraba en la sala del juicio, que sus sarcasmos, cuando le reprochan su impotencia, le resultan ahora tan amargos como cuando estaba colgado en el Calvario. Desde luego es inconcebible. En el cielo donde Él reina no puede haber pesar, miedo ni ansiedad, ni por parte de sus siervos a los que rescató, ni mucho menos por parte de aquel que los rescatara. Podemos decir que su sagrado corazón se compadece, porque la compasión es una actividad de las emociones, pero no podemos decir que sufre. Sufrió ya una vez y para siempre. Solo una vez hubo burlas y negación. Solo una vez la corona de espinas y los clavos y la lanza.
una vez y no más, en esa vida perfecta que vivió entre los hombres, en esa muerte reparadora, ofrecida por los hombres. El Verbo encarnado padeció y alcanzó el reposo. Los méritos incalculables con los cuales compró nuestra redención fueron el fruto de 33 años, 3 días y 3 horas. No hace falta ni es imaginable que a ellos tuvieran que añadirse nuevos esfuerzos. Esta vida de sufrimiento no continúa ni puede continuar y sin embargo se nos dice que Jesús empezó. ¿Hemos de suponer entonces que Él empezó y otros terminaron lo que Él iniciara? ¿Hemos de suponer que su vida y su muerte son valiosas precisamente porque inspiraron a otros a imitar su ejemplo y a proseguir la labor que Él dejó sin acabar? ¿O que los méritos que el sacrificio del Calvario llevó al tesoro de la divina misericordia, en beneficio nuestro, fueron tan solo la apertura de una cuenta, el pago de un plazo, que nos había de corresponder a nosotros liquidar esa cuenta gradualmente, a través de los siglos, con méritos humanos, menos preciosos sin duda, pero no menos necesarios para nuestra salvación que los de Jesucristo? Esta sugerencia es tan blasfematoria como la anterior. Aquella vida y aquella muerte fueron ciertamente un modelo que debe imitarse, pero no un modelo que pueda ser jamás igualado. Los méritos de su sacrificio fueron no solo únicos, sino plenamente suficientes. ¿Cómo había de necesitar suplementos humanos una obra sellada con la sangre de Cristo? No, nuestro Señor durante su vida mortal empezó una labor que no estaba terminada cuando ascendió a los cielos. Ahora no sufre ni trabaja, y sin embargo tiene que ser Él quien continúe la obra que inició. Ningún añadido humano puede aumentar su valor ni reforzar su eficacia. ¿En qué forma, pues, prosigue la labor que su ascensión interrumpió, ya que nadie puede proseguirla si no es Él? La respuesta se nos da en el misterio de Pentecostés. Pentecostés conmemora el nacimiento de la Iglesia, y el nacimiento de la Iglesia es el segundo nacimiento de Cristo. Pensad en la Virgen, cuando el arcángel vino a visitarla para la Anunciación. Todo el mundo a su alrededor yacía aplastado por el peso de los pecados. El Espíritu Santo, como la paloma que no encontraba sitio donde posarse, cuando las aguas cubrían la faz de la tierra, no podía hallar alojamiento en las almas de los hombres, con excepción de la de ella. O en otras palabras, aquí estaba el vellocino de Gedeón, único en un mundo de sequía, al que visitaba el rocío de la mañana. Suyo era el único corazón que podía responder a tan trascendente inspiración. Su virginidad desafiaba los asaltos del pecado, como fortaleza cerrada herméticamente a toda actuación humana y que sólo había de dar paso al Rey. En espera devota, sin casi saber lo que había de venir, aguardó hasta que el mensaje angélico vino a ella, y con ello el Espíritu Santo la cubrió con su sombra, y al cumplirse el tiempo dio a luz a Jesucristo. No debemos ver en el cenáculo de Jerusalén, donde la misma Virgen con los apóstoles y otras almas fieles esperaba el cumplimiento del día de Pentecostés, una imagen de aquella Madre Inmaculada, a quien el ángel saludó en Nazaret. Habían transcurrido aquellos 33 años durante los cuales el Dios hecho hombre marchó por la tierra. ¿Y qué quedaba al cabo de ellos? 120 almas que aguardaban a que se cumpliera su promesa. Podría haber algunas más, tal vez en Galilea, algunos corazones fieles que aún albergaran el recuerdo de los maestros desaparecidos. Pero ese era todo el núcleo que se ofrecía a la operación del Espíritu Santo. 120 almas. Alrededor de ellas el mundo seguía su camino, incrédulo e irredento. Pero aquí las puertas cerradas, que mantienen al mundo apartado y se abrirán tan solo al toque de una mano divina, simbolizan de nuevo la virginidad de la Madre Santísima. En espera devota, sin saber casi lo que ha de venir, aguardaban el momento fijado
por la providencia de Dios, y con ello el Espíritu Santo les cubre con su sombra, y en un momento vuelve a nacer Cristo, esta vez en su cuerpo místico que es la Iglesia Católica. Pero en este caso la vida que ha nacido no está animada por un espíritu humano, sino por el propio Espíritu Santo. En su encarnación, nuestro Señor se hizo plenamente hombre y por tanto asumió no solo un cuerpo humano, sino también un espíritu humano, que encomendó en manos de su Padre cuando agonizaba en la cruz. Pero cuando asume el cuerpo místico de la Iglesia, el espíritu que le da vida es nada menos que la tercera persona de la Santísima Trinidad. Para que puedan ser uno, dijo nuestro Señor, como tú y yo, Padre, somos uno. Juan 17:21. ¿Cómo, en virtud de qué lazo, son uno mismo el Padre y el Verbo eterno? El Espíritu Santo es el mismo amor que procede de ambos y une a ambos. Y para que su Iglesia pueda ser una del mismo modo que Él es uno con su Padre, Cristo no se conforma con animar ese su cuerpo místico que nació en el cenáculo, con una influencia de gracia más o menos transitoria, sino que el mismo amor que une a la divinidad habrá de ser la vida que aliente en su Iglesia. Así tuvo su origen la vida del cuerpo místico de Cristo. En él no repite lo que hizo en su vida mortal, sino que continúa lo que empezó. Los méritos que ganó para nosotros con su vida humana nos son transmitidos a través de nuestra incorporación a su vida mística. El sacrificio que fue ofrecido una sola vez en el Calvario no se repite, no puede ser repetido en el tiempo. Pero el sacrificio del Calvario se reproduce a través de las edades siempre que se dice misa o que se abre el tabernáculo. Cristo en el altar prosigue lo que Cristo en el Calvario comenzó. Así tampoco la Iglesia en su misión de enseñanza llega ni espera llegar a una revelación más plena que la revelación que de una vez y para siempre recibió de labios de la verdad encarnada. Pero su privilegio de no errar le permite interpretar para cada una de las edades la doctrina que le fue revelada una vez y para siempre. Lo que Cristo comenzó en la lancha de Pedro lo continúa desde las laderas de la ciudad de las 7 colinas. Incluso las vidas de los santos, en las que la cristiandad refleja la vida de su fundador, la fortaleza de los mártires, la mortificación de los confesores, la pureza de las vírgenes, se sostienen en la fuerza que los méritos de Cristo han legado a su cuerpo místico. En la vida del Padre Pío, de San Juan Bosco o de Santa Teresa de Lisieux, Cristo en nuestra generación está continuando lo que Cristo comenzó en su propia generación. Cristo alentó sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. Esta acción era teándrica, de o perteneciente a Dios y al hombre. Tenía eficacia sacramental. Un suspiro del Verbo encarnado había hecho vibrar al mundo con una influencia divina que llegará al final de los tiempos. No hemos de ponerlo en duda, aunque su actuación no se señale ahora por medio de vientos silbantes ni de lenguas de fuego visibles. Nuestros cuerpos son los templos del Espíritu Santo. En cada uno de nosotros encontrará su cenáculo. En cada uno de nosotros repetirá su Pentecostés. Pero, ¿hemos cerrado las puertas de nuestro corazón para garantizarle la bienvenida? ¿Le hemos esperado para que nos encuentre preparados cuando venga?